Hola, hola. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, muy bien. Hoy vamos a estar aquí compartiendo un rato la palabra. Vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a quitarle a esto el sonido porque a veces llegan mensajes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se están portando? Espero que bien. Hoy vamos a estar tratando un tema bien chévere. Hace días que lo tenía por ahí, pero si pueden notar, tengo la voz así un poquito porque he estado como engripada. Me cayeron unas gotas de agua y me resfrié. Yo soy muy delicada con el agua lluvia. Siempre que me cae un poquito de agua lluvia, se me complica la nariz. La parte de la nariz, como que me duele la cabeza, como que se me congestiona el asunto. Y bueno, el miércoles me cayeron unas goticas y aquí vamos. Yo me siento mejor. Sin fiebre ni nada, solamente que se me aprieta la nariz. De hecho, cuando llueve mucho y ahí así el olor a tierra húmeda y que se levanta, amanece haciendo mucho frío y la cosa, y en automático a mí me da algo en la nariz enseguida. Respiro perfectamente, no es el coronavirus, no es el asunto, pero sí llevo ya como 3, 4 días del miércoles, a jueves, a viernes, a sábado, a hoy domingo, 4 días así como media apretada. Bueno, hoy vamos a estar hablando, un saludo para mi amiga Yoidet, que está allí está en línea. Es una chica bien especial. Ella es muy linda, que Dios la guarde. Que Dios la guarde y la bendiga grandemente. Es muy linda. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien lindo que se llama la puerta estrecha. La puerta estrecha o el camino estrecho. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál crees que es el camino estrecho? ¿Usted qué me diría? ¿Qué piensa usted lo que es el camino estrecho? Nosotros hemos escuchado esto muchísimas veces y de hecho mucha gente le tiene miedo a caminar con el Eterno porque a nosotros se nos ha metido un terror con respecto al camino de Dios. Como que si el camino del Eterno fuera lo más difícil, lo más complicado del mundo, como que si fuera terrible caminar el camino estrecho, caminar en el Eterno. Y yo puedo decirte hoy que no, realmente no es así. El camino estrecho nos da vida. El camino del Eterno, que podríamos decir que es el camino estrecho, es el camino del Eterno, pero es un camino que nos lleva a vida. De pronto a unos más rápido que a otros, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, a lo que nosotros hemos pasado en el transcurrir de nuestra vida. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 7, versículos del 13 al 14. Mateo 7, 13 y 14 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Correcto? Entonces, cuando yo leo esta palabra, en el libro de Mateo nos dice nuestro Padre, nos está diciendo que hay una puerta ancha, hay uno ancho y hay uno estrecho. Me dice que la puerta estrecha, me dice que la puerta ancha es también espaciosa y es un camino que me lleva a la perdición, y que muchos son los que caminan por ella, y que más estrecha y más angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Correcto? Entonces, y dice que pocos son los que lo hallan. O sea, que el camino que me lleva a mi vida es un camino estrecho, es un camino angosto. Entonces, nosotros encontramos que siempre hemos escuchado que el camino del mundo y los placeres es ancho y que el camino del Eterno es estrecho.
Pero el camino estrecho no es más que negarse a uno mismo cada día. Ese es el camino estrecho. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a una congregación o nosotros vamos a una iglesia, nosotros nos encontramos con cualquier cantidad de reglas. Y en medio de esas reglas nosotros pensamos que ese es el camino del Eterno. Y muchas de esas reglas son fuertes, son pesadas, son incómodas, difíciles de cumplir. Sobre todo porque nosotros venimos cargados con muchas cosas en nuestra vida. Nosotros venimos cargados de situaciones complicadas que nos han pasado, algunos desde antes de nacer, que fueron tal vez intentos de aborto, o sus madres fueron maltratadas mientras estaban embarazadas, padecieron cualquier cantidad de cosas. Entonces ese bebé antes de nacer ya estaba padeciendo, y tú naces con esas cosas, ¿verdad? O sea, ya tú vienes con una cantidad de situaciones a la iglesia y te encuentras con cualquier cantidad de dogmas, cualquier cantidad de reglas, de doctrinas, de cosas que nada tienen que ver con caminar con el Eterno. Nosotros tenemos que aprender en este tiempo a diferenciar lo que es una doctrina a lo que es un mandamiento, lo que es una regla de una congregación o de una denominación, y lo que son los mandamientos del Eterno. Cuando nosotros vamos a la palabra, lo que me dice, lo que está escrito, y yo me voy a lo que Dios me enseñaba en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, yo me encuentro con una serie de mandamientos. El Eterno me pone allí unos mandamientos que lo que hemos estudiado todos nosotros en la Iglesia Católica cuando crecimos, decía que eran 10, los 10 mandamientos. Pero cuando tú lees el capítulo de Éxodo 20, no son 10. O sea, está desglosado, son varios versículos. No es que sí son 10 o no son 10. Vamos a buscarlo exactamente para que lo tengamos allí presente. ¿Cuáles son? No cuántos, sino cuáles. Habla que desde el 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, todo eso nos habla de los mandamientos que el Eterno nos puso a mi vida. Entonces, yo debo estudiar esos mandamientos, yo debo agarrarlos uno por uno, tratar de entenderlos, descifrarlos, tomarlos para mí, y ese es mi camino estrecho. Eso es lo que yo tengo que empezar a caminar. En los 10 mandamientos, bendiciones Maribel, el Eterno te guarde. En esos 10 mandamientos, o los mandamientos que nosotros vemos allí, no tienen nada, absolutamente nada que ver con ropa, no tienen nada que ver con el servicio en la iglesia, no tienen nada que ver con eso. O sea, esos mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo 20 son míos, son para mí, para que yo empiece a caminar en esta tierra. Son las reglas. Eso es como cuando usted va a tránsito, porque usted va a sacar su licencia, y para que a usted le den la licencia, usted tiene que tener una serie de reglas para manejar un carro. De esa manera, en Éxodo 20, a nosotros nos dan unas reglas para nosotros vivir en esta tierra, no para ir a una iglesia, para vivir en esta tierra. ¿Correcto? Entonces, dice que el camino estrecho es un andar interno. Ese es el camino estrecho. El Eterno dice en Romanos 14, 17. Vamos a buscar. Romanos 14, 17. Romanos 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, si a mí me está diciendo que el reino no tiene nada que ver con comida ni bebida, quiere decir que no tiene nada que ver con algo externo. Nada que pase fuera de mí tiene que ver el reino, sino con justicia, paz y gozo. ¿Dónde se debe manifestar esa justicia, ese paz y ese gozo? Se deben manifestar en mí. Si no se están manifestando en mí la justicia, yo no soy una persona justa de ninguna manera en la calle, si yo no soy justa con mis hijos, si yo no soy justa con mi esposo, si yo no manejo la justicia en mi casa, yo no estoy caminando en el reino de Dios. Si no manejo la paz. Yo hablaba con Joyde, de lo que ha estado pasando en estos días, por lo menos con esta gripe, que me enojé, perdí la paciencia y me enojé porque yo quería que se me quitara. Entonces, si yo no logro
controlar o caminar en paz, pase lo que pase, entonces yo estoy raspada, me estoy raspando. Y yo, aunque esté en una situación complicada, debo aprender a manejar el gozo. O sea, de eso se trata el camino estrecho. Que yo pudiendo hacer otras cosas, yo evito hacerlas y decido caminar por el camino que es más estrecho, que son los mandamientos que me manda el Eterno, ¿correcto? Entonces, muchas veces nosotros creemos que si nosotros dejamos de vestirnos de una manera, o si dejamos de bailar, o si nosotros dejamos de beber, de tomar, ya nosotros estamos bien delante del Eterno, ¿correcto? Entonces, resulta que nosotros no hemos cambiado internamente, solamente nosotros hemos hecho cosas externas. Dejé de vestirme como yo me vestía, dejé de beber porque sí, no porque dejó de gustarme el licor. Yo dejé de beber porque me convertí, pero el gusto por el licor todavía está aquí, en mi corazón. Y déjame decirte que mientras en tu corazón esté el gusto por algo, usted está pecando. ¿Por qué? Porque usted simplemente está siendo hipócrita. O sea, usted mismo se está vendiendo una mentira. Yo dejé de tomar. Bueno, yo realmente no bebo porque soy alérgica al licor. Y que no es que me sí, como que no le consigo mucho la gracia. Pero yo soy alérgica a tomar. Cuando yo tomo, generalmente tomo en diciembre, me puedo tomar un vino, pero a sabiendas que me voy a enronchar. Después que me lo tome, me va a salir ronchas por todos lados. Por eso ni siquiera en Shabbat yo evito tomar, yo no tomo vino, yo tomo jugo de uvas, porque el vino kosher de Shabbat tiene 11% de licor. Y yo lo estaba tomando cada 8 días, pero llegó un momento que el cuerpo se me saturó y nada, las ronchas eran olímpicas. Entonces yo dejé de tomar el vino de Shabbat, que es muy kadosh y todo, muy santo y todo, pues a mí me da alergia. Entonces yo tomo vino, yo no tomo vino, yo tomo jugo de uvas para evitar el asunto. Entonces, si yo todavía tengo en mi corazón el gusto por ciertas cosas, aunque no las haga, yo estoy pecando. Estoy pecando, ¿sabe por qué uno peca? Porque entonces cuando usted pasa por donde hay alguien que está tomándose un vinito, usted critica. Usted entra, entonces, ¿por qué? Porque por dentro la envidia te está hirviendo, porque tú quisieras estar allí tomándote una copa de vino, tú quisieras estar allá empujándote una cerveza y no te la puedes tomar porque según estás en el camino de Dios. Y en el camino de Dios no se puede beber. No, usted puede beber si usted quiere. Yo no bebo, por lo menos en el caso mío. Uno, porque soy alérgica. Segundo, porque yo quiero cuidar mi cuerpo. Me hace daño a mi hígado. O sea, ya es una decisión que yo he tomado de que no porque es que me hace daño, me da alergia y no me gusta mucho. Y yo he aprendido, como eso me comenzó cuando yo tenía como 17 años, yo soy del tipo de persona que yo me puedo estar en una rumba toda la que usted quiera, toda la noche, y divertirme sin tomarme una copa de licor. Y me río, y yo soy una persona bastante desordenada, soy muy seria en mis cosas, pero cuando es momento de desorden, yo soy muy desordenada. ¿Ya? Y recochera, pues yo soy costeña, y uno el costeño es así, recochero. Entonces yo soy recochera y aparte de eso yo soy técnico de recreación para completar. Entonces a mí me gusta el desorden, la mostradera y si nos tiramos todos y nos mojamos todos y cuando llueve a mí me gusta tirarme, bueno, es que me hace daño, pero a mí me gusta tirarme el agua de lluvia con las hijas mías. O sea, todo ese tipo de cosas me gustan. Entonces, si nosotros no sacamos las cosas del corazón, nosotros estamos pecando. Entonces, el camino estrecho, por eso te dice que es un camino interno, es el que va por dentro, ¿verdad? Porque si yo cambio las cosas externas, pero yo no cambio las internas, no hice nada. No estoy caminando por ninguna parte. Así vaya de domingo a domingo a la iglesia, así me forre desde el cuello hasta los pies, pero si no dejo cosas como comer mucho. Recuerda que nosotros en este tiempo, los que estamos estudiando raíces hebreas, hemos entrado a conocer lo que es la comida. Y lo que es la comida y glutier, que es glutier es el demonio de los excesos, todos los excesos. Y resulta que todos los excesos comienzan en la comida. Entonces nosotros debemos aprender a comer y a no comer hasta reventarnos. Entonces si yo no logro tener dominio propio de la comida, si yo no logro tener dominio propio de los celos, de las iras, del orgullo, de la envidia y de todas esas cosas que no se ven a simple vista, sino que están dentro de mí, entonces yo no estoy caminando, yo estoy caminando por el camino ancho. Ese es el camino ancho.
cuando yo le doy rienda suelta a la ira y desbarato mi casa y entonces yo grito y yo maltrato a mis hijos y a mi esposo o a la esposa y le enciende a trompadas y lo echa de la casa. O sea, le diste rienda suelta a la ira. Aunque usted después, como dicen por ahí, que el que reza y peca, el que peca y reza empata. Así usted después se reviente orando. No, usted está caminando por el camino ancho. El camino ancho es aquel que le da, que deja que usted haga lo que usted quiera. Pero no, ¿cómo te digo? No como en cosas a lo que nosotros le llamamos pecado. Porque puede que tú no estés fornicando. Entonces, como yo no fornico, o sea, no estás fornicando, pero te airas. No estás fornicando o no eres pero eres envidiosa, o sea, le das rienda suelta a la envidia o le das rienda suelta al orgullo, le damos rienda suelta a la comida porque permitimos que la ansiedad nos agarre. Entonces ese es el camino ancho. Entonces dice que el camino estrecho es el que me lleva a un cambio de conducta total, interna y después externa. El camino estrecho es primero hacia adentro. Siempre, siempre. Lamentablemente nosotros mostramos el camino estrecho, es el de afuera. Es en un horario para ir a la iglesia, a un servicio, en cómo estén las sillas limpias o en los 40 minutos de adoración, como que si ese y que no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro y usted tiene que caminar de esta manera, no se puede poner esta ropa, no puedes hablar de esta manera, no puedes decir esto. Mientras tú te manejas en ese orden de reglas, por dentro empieza a haber una amargura. Entonces usted empieza a que en la iglesia es una persona y en la casa es otra. Entonces el camino estrecho también tiene mucho que ver con el comportamiento que yo tengo en mi casa. Recuérdate que el templo es tu casa. O sea, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un lugar donde nosotros vamos, donde nos reunimos un grupo de personas para orar, para adorar al Eterno, para recibir estudio y para aprender. Esa es la iglesia. Pero el templo es mi casa. Mi casa es el lugar más importante. Y mi casa es donde yo demuestro realmente cuál es el camino que yo estoy caminando. Porque muchas de nosotros, yo también lo hacía, no voy a decir que hay que las demás y yo no, pero yo también lo hacía. Me dio un tiempo que mi hija mayor me dijo, o sea, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo me acuerdo, ella tenía como unos 14 años. Fue antes de venirnos para acá. No, como 16, 15, 16 años, no me acuerdo. Tengo 15, 18, como dice, y todavía no era mayor de edad. Pero ella una vez, ella me jaló porque yo servía en la iglesia, yo era mentor, tenía un grupo de personas, y cuando tú eres mentor en la congregación, te toca atender. Yo tenía, para tú ser mentor tenías que tener mínimo 4 o 6 células, y yo tenía 12, creo que eran 12, 15, no sé. Llegó un momento que tenía 21 líderes, entonces son 21 personas que tú tienes que atender, que todo el tiempo te están mandando mensajes, que todo el tiempo te están preguntando. Aparte de esas 21 líderes que tú tienes, aparte de las 21 personas que tú tienes que atender a los discípulos de ellos. Entonces te llama el uno, te manda un mensaje el otro, mi hermana que me duele aquí, que me duele allá, porque lamentablemente nuestras iglesias no le enseñan independencia al discípulo, aunque yo siempre sí manejé bastante de eso. Mi carácter siempre ha sido un carácter un poquito pesado. Ahorita está un poco más suavizado por el Ruach HaKadosh, el Espíritu de Dios, que de verdad que ha hecho un milagro conmigo. Pero en aquel tiempo mi carácter era fuerte y yo siempre le decía a la gente, pero es que usted tiene que orar. O sea, yo no puedo hacer por ti más de lo que puedo hacer tú mismo. Entonces siempre yo mandaba a la gente a orar, pero me quitaba tiempo. Y mi hija mayor, ella me reclamaba. Y hubo un día que nosotros tuvimos una fuerte discusión, porque me dijo, es que tú atiendes a todo el mundo, pero no me atiendes a mí. O sea, tú no sabes lo que me está pasando a mí. Entonces es fuerte porque nosotros nos dedicamos a los ministerios, nosotros nos dedicamos a llevarle la palabra a la humanidad entera, pero dentro de nuestra casa nosotros no somos eso que nosotros vendemos para afuera. Esa imagen que nosotros vendemos de líder, de mentor, de coordinador, de todo, esa imagen que se vende dentro de nuestra casa no está. Y el camino estrecho es que la imagen que tú vendas dentro de tu casa es la más importante. Porque es que los que realmente te conocen son los que están adentro. Los de dentro de tu casa son los que van a ver cuánta paciencia tienes, cuánta paz, cuánto gozo. Si es verdad que tú los atiendes, si es verdad que tú los amas. Ese amor que tú, ay, mi hermano, y a todo el mundo abraza, pero no eres capaz de abrazar a tus propios hijos. No eres capaz de tener una buena conversación con tu esposo, con tu esposa.
no eres capaz. O sea, no somos capaces de hablar, no somos capaces de tener armonía en la casa. Entonces, ese es el camino estrecho. Mi templo, el más importante, es mi casa, mi lugar, mi familia, mis hijas, mi esposo. Esos son lo más importante, no mis discípulos, no mis pastores, no la gente que está afuera que yo ni lo conozco, qué sé yo, y esa gente mañana se va y ya, pero los míos viven conmigo. Y nosotros hemos cambiado ese papel y hemos decidido llevar el camino ancho a la casa, el camino de las groserías. A nosotros en la iglesia no nos escuchan una mala palabra, pero nuestros hijos sí. Nuestros hijos sí, nuestro esposo, cuando estamos así enojadísimos y usted lo manda allá y lo zumba para donde la madre de él, que muchos de nosotros lo hemos hecho, yo lo hice muchas veces. Entonces, son cosas que nosotros debemos reflexionar y nosotros debemos recapacitar que nosotros estamos haciendo mal. Eso está mal hecho, no debería ser así. Entonces, el camino que nosotros debemos andar es un camino estrechito hacia adentro de mí. ¿Amén? Entonces, aquí en lo que yo había copiado, dice que vamos a ir a Hechos 3:19. Vamos a Hechos 3:19, que me dice la palabra del Eterno. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta que vamos a la iglesia, ¿verdad? Y todo sigue igual. Y nosotros no entendemos por qué las cosas siguen igual. Y nosotros recibimos una palabra, y la palabra que siempre nosotros recibimos es que todo va a estar bien. Pero yo llego a mi casa y todo está mal. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Vea, el arrepentimiento es tomar conciencia de mi error y corregirlo. Ese es el arrepentimiento. Dice que, sí, que el arrepentimiento es retornar con dolor y hay una cosa que es arrepentimiento y hay otra cosa que es remordimiento, que arrepentimiento no es cuando usted llora, y remordimiento y lo vuelve a hacer. No, el arrepentimiento es corregirte. Tú no te has arrepentido hasta que no corrijas lo que vienes haciendo. No nos hemos arrepentido. ¿Ya? ¿Es fácil arrepentirse? No. ¿Es fácil convertirse? No. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué no es fácil. Porque la carne se vicia. Eso yo lo he explicado muchísimas veces, pero hoy lo vamos a volver a tocar. Este cuerpo, nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Este es el cuerpo, lo que nosotros le llamamos la carne. Este cuerpo se va a viciar de dos cosas: de lo almático o de lo espiritual. Nosotros tenemos dentro alma y tenemos espíritu. En el espíritu nosotros recibimos todas las cosas celestiales, todo lo que viene de parte de Dios. ¿Qué sale del espíritu? Sale la adoración, de parte del espíritu sale el amor, así, o sea, ese amor que viene de parte del Eterno. En el espíritu nosotros tenemos paz, en el del espíritu nosotros tenemos el gozo. Por eso nos damos cuenta que los frutos del espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, todas esas, los frutos del espíritu que usted encuentra en Gálatas 5:21, eso que nosotros encontramos allí nacen de la rama espiritual que nosotros tenemos. Pero nosotros también tenemos el alma. Cuando nosotros alimentamos el espíritu, entonces yo me arrodillo para orar, o me paro en la madrugada a orar, no me cuesta adorar, no me cuesta ayunar, no me cuesta leer la palabra, empiezo a tener frutos de que yo leo la palabra y me deleito cuando la estoy leyendo, yo siento así la presencia del Eterno, yo siento su amor cuando leo la palabra, ese fruto me lo da el espíritu. Pero cuando yo no alimento, y mi carne se vicia, ya no le cuesta ayunar, ya no le cuesta orar, ya no le cuesta nada de eso. Pero cuando yo alimento la carne, o lo que es el alma, en el alma se encuentran contenidos las emociones, sentimientos, sentidos y voluntad. Estas 4 cositas están metidas dentro del alma. El alma es líquida, por lo tanto el alma va en la sangre. Por eso es que la gente cuando sufre mucho, le da diabetes, se enferma del corazón, le da un derrame cerebral. Cuando usted siente miedo, temor, usted siente que tiene el agua al cuello, ese es el alma que está agitada.
Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra alma. ¿Cómo mi alma se controla? Cuando pongo por encima el espíritu que el alma. Pero el espíritu o la casa del espíritu son los huesos. Quiere decir que está lejos. O sea, primero me está por encima, está la sangre y el hueso está bien metido. Cuando la carne está viciada, la carne se vicia de lo que usted le da. La carne está viciada, es bien difícil romper y llegar hasta el hueso para que las cosas espirituales sean las que broten de nosotros. Entonces mi carne se ha viciado. ¿De qué se ha viciado? De la ira, de los celos, de las contiendas, del orgullo. Se ha viciado de todo lo que yo le he dado a la carne. Dice también en Gálatas que los frutos de la carne son ira, contiendas, disensiones. Vamos a buscarlo para no estar uno hablando aquí a lo loco. Eso está en Gálatas 5. Es muy bonito. Ay, esta Biblia mía como que no tiene Gálatas. No, mentira, sí tiene. Siempre se me pierde. 5 dice que dice las obras de la carne y del espíritu. Entonces dice que manifiestas son las obras de la carne. Las de la carne, que es lo que brota del alma, son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué pasa? Estas cosas brotan del alma y vician la carne. ¿Por qué? Porque en el alma están emociones, sentidos, sentimiento y voluntad. Y si usted lee estas obras de la carne, casi todas ellas salen de nuestros sentimientos, salen de las emociones que no hemos controlado. En fin, cuando tú las lees, tú te las vas a encontrar. Pero dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Correcto? Entonces, las personas que son del Eterno han crucificado la carne con sus pasiones y deseos para poder vivir en el Espíritu. ¿Es fácil vivir en el Espíritu? No. ¿Por qué? Porque la carne está viciada, porque uno se acostumbra. ¿Qué es un vicio? Una costumbre. Entonces, uno se acostumbra a ser celoso. ¿Tú sabes lo difícil que es dejar de ser celosa? Por lo menos para mí, una mujer llena de inseguridades, que creció con tanto dolor, para mí no ser celosa, eso es terrible. No sé en este momento si el Eterno me pusiera una pareja, ¿cómo sería? Realmente no sé cómo sería, si ya se me quitaron los celos o no, pero hasta lo último recuerdo que tengo, para nada. No se me han quitado. Entonces es algo que yo tengo que aprenderlo, encontrarlo y sacarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros entramos al tomar conciencia. El arrepentimiento es tomar conciencia de mi error y corregirlo. Hasta que yo no sea consciente de cuál es mi caída, no va a haber una corrección. Y nadie me puede corregir más que yo misma. Entonces ese es el camino estrecho. Cuando yo voy al Eterno, por lo menos yo me doy cuenta, yo logré en un momento darme cuenta cuál era mi error. Y yo decía, Dios mío, pero yo siempre caigo en lo mismo. ¿Cuál es? Y empecé a orar y a buscar hasta que entendí dónde estaba mi problema. Mi caída sexual, ¿dónde estaba? ¿Dónde? Entonces, ok, la concupiscencia. Entonces agarré lo que está en Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 3, habla de la concupiscencia. Si usted lo lee, usted puede darse cuenta, donde el Eterno dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, yo tengo que entender cuál es mi concupiscencia. Yo robo. ¿Por qué yo robo? Yo tengo que buscarle la caída. Yo robo, ¿qué? ¿Qué me pasó de niña? ¿Dónde lo aprendí? ¿Quién me enseñó a robar? Yo miento. Yo soy mentirosa. ¿Por qué yo miento? Porque, yo tengo que ser consciente. El problema es que mucha gente no es consciente de lo que hace. Por eso no puede tener un arrepentimiento. Porque tú como que no te das cuenta que tú eres mentiroso. Y que tú vas por la vida diciéndole mentiras a la gente, las mentiras que tú mismo te crees. Llega un momento que tu carne está tan viciada que te crees la mentira.
Tu carne está tan viciada que te justificas en el error. No hay arrepentimiento. El arrepentimiento no llega mientras yo me justifique en lo que yo estoy haciendo. No hay arrepentimiento, no hay conversión, no voy a caminar por el camino estrecho. Así yo vaya, toda mi vida yo haya ido a una congregación. Pero mientras yo justifique lo que yo estoy haciendo mal, que me hace daño a mí, que le hace daño a mi salud, que le hace daño a mi familia, que es mi templo, lo que están en mi casa, hasta que yo no me corrija eso, realmente no ha habido un arrepentimiento y estoy caminando por el camino ancho, aunque me vista forrado hasta los pies. Aunque yo aparente, porque es que el problema es que nosotros vivimos de apariencia. O sea, nosotros le mostramos a la gente que está allá afuera que nosotros somos así, que la gente nos vea, que ay, qué linda, que ay, mira, ay, su hermana oradora. Tú la vieras como ora esa hermana, porque ora allá en la iglesia y ora a todo el mundo, pero en tu casa, tu marido, no tienes una buena relación con tu marido. O sea, no tienes una buena relación con tu familia. La gente, tu familia ni te quiere. A mí no me quieren. ¿Por qué no me quieren? Porque es grosera. ¿Por grosera? Tengo que corregirme, obvio. Porque si no me corrijo nadie me va a querer. Porque siempre donde llego caigo mal. Bueno, lo que pasa es que yo es un defecto de fábrica, ¿no? De siempre decir las cosas y tengo que aprender a no decir las cosas así. Porque hay gente que lo recibe mal. El problema es que como a mí no me importa, si a usted no le gusta, ese es su problema. O sea, ese problema es suyo, no mío. Y si a mí me mandaron a decirle esto, pues yo se lo digo y ya. Antes yo era muy grosera, pero era por las heridas. O sea, de repente ya en este momento no es igual. No es igual porque el Eterno ha venido transformando y era por las heridas del abuso. Cuando tú de niño has padecido mucho abuso y ese tipo de cosas, tú te vas volviendo agresivo. Y tú lo que simplemente haces es que te forras de piedra y entonces todo aquel que se arrime y te hace así, usted le sale con grosería. Pero eso no es lo mismo de lo que estamos hablando acá. Acá estamos hablando de la corrección. Entonces yo he venido corrigiéndome, yo entendí, ok, ¿por qué yo soy tan grosera? ¿Por qué yo le caigo mal a la gente? Yo empecé a preguntarle al Eterno, ¿por qué yo le caigo mal a la gente? ¿Por qué donde yo llego y la gente siempre piensa y yo lloraba y yo le decía, pero ¿por qué? Si yo no, o sea, el tono que yo usé no era el adecuado, yo no quería gritar o yo no quería, y de pronto por dentro yo sentía que yo estaba hablando bien, pero por fuera yo estaba gritando. Y yo tengo una amiga que amo muchísimo, ella está en Chile, que ella es mi mejor amiga, y con ella siempre me decía, lo que pasa es que tú aparentemente tú lo dijiste bien, pero el grito que tú pegaste fue terrible. Y yo, ¿en serio? Sí, y en la cara se te nota. Y yo decidí entrar al Eterno y decirle, yo no quiero que mi cara se me vea de esta manera, yo no quiero que mi voz se me escuche de esta manera. Y yo he podido sentir en mí y en el cambio en mis hijas también, cómo el Eterno ha venido transformando esa parte. Pero ¿quién tomó la decisión? La decisión tenía que tomarlo yo. La que decidió cambiar fui yo. La que decidió que no quería ser igual fui yo. La que tomó sus concupiscencias y dijo, ¿por qué yo caigo en pecado? Yo caigo en pecado porque tengo este lío. Bueno, eso yo lo voy a resolver. ¿Cómo? Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Muéstrame por dónde tengo que caminar. Ayúdame a corregirme. Y una de las primeras cosas que el Eterno me corrigió fue la vista. Yo miraba lo que no debía mirar. No podía pasar un muchacho que estuviera guapo porque yo lo iba a mirar. Entonces, la primera cosa que yo empecé a corregir fue mi vista. Me lo corrigió el Eterno con los días, pero yo tomé una decisión. Cada vez que yo veía algo, tomaba conciencia, yo no puedo estar mirando eso, cerraba mis ojos y bajaba la mirada. Cuando una persona, nosotros a veces decimos, ay, que fulana, que el espíritu es jezabélico, o que, ay, que tiene feeling. Hay un feeling, tú te das cuenta cuando miras a alguien que no es tu pareja y te lo quedas mirando a los ojos y tú sientes esa conexión, automáticamente córtela, porque si usted tiene pareja usted no debe hacer eso, aunque no tenga pareja. Si esa no es la pareja que Dios tiene para uno, uno no puede andar por la vida mirando al que no debe. Entonces uno simplemente miró, cerró sus ojos, miró para abajo y corrigió para no caer. ¿Eso es fácil? No, me demoré muchísimo tiempo para lograrlo, muchísimo, para llegar a ese punto de no hacer aquello que yo sabía que me hacía daño. Pero el día que tomé la decisión de caminar por ahí y empezar a corregir mi vista, todo lo demás se empezó a corregir. Todo. Es un proceso largo. Llevo bastantes años en eso. Ya me siento bastante mejor. Entonces, seguimos acá por donde nosotros veíamos, ¿verdad? Nosotros veníamos. Entonces, nadie te va a corregir. Nosotros hemos
estamos como acostumbrados, o lo que hemos aprendido, vamos a decirlo así, lo que hemos aprendido es que nosotros le echamos siempre la culpa al oponente. O sea, nosotros le echamos la culpa al diablo. No, lo que pasa es que el diablo me tentó. No, lo que pasa es que yo estaba ahí y vino el diablo y pácata, mi hermana. Ay, porque el diablo es puerco. Miren, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Así como nosotros hemos dicho, el diablo es puerco y el diablo tienta. Pero para que él me tiente a mí, yo tengo que tener una concupiscencia. Si yo no tengo concupiscencia, él no me tienta. O sea, yo tengo que tener una puerta abierta. Y esa es la puerta que yo debo conocer. Yo debo entender cuál es mi caída. Por dónde el eterno, el oponente me ataca. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Si usted se da cuenta que usted siempre cae en fornicación, disculpe. Siempre cae en fornicación. Vamos a hablar de las personas solteras. Siempre cae en fornicación por el deseo de la carne. Entonces dice aquí, para volver a Santiago y poder tomar el control y el dominio de esa parte. Él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿qué me hace a mí corregir el deseo sexual o el deseo carnal? La comida. Cuando yo empiece a controlar lo que como, yo voy a empezar a controlar los deseos de la carne. Si no controlo lo que yo como, no voy a poder controlar la fornicación. Ni la fornicación, ni el alcohol, ni las drogas, ni el homosexualismo, absolutamente ninguna adicción, ningún exceso, nada voy a poder controlar si no controlo lo que como. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Génesis 1, ¿por dónde entró el pecado de Adán y Eva? Por lo que comieron. ¿Qué comieron? Un fruto prohibido. Un fruto que no podían comer. O sea, si Eva le hubiera dicho a la serpiente que sí, pero no se hubiera comido el fruto, ahí no hubiera pasado nada. El problema no fue ni porque Eva de hecho no le dijo que sí a la serpiente. ¿Qué le dijo a ella? No, el Eterno dijo que ese fruto no lo podíamos comer. O sea, Eva le dijo que no. Pero la serpiente la sedujo y le dio, y ella se la comió. Y pecó. ¿Y qué entró cuando Eva pecó? La malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la malicia? La malicia es pensar mal, ¿verdad? Es ver lo que no debo ver. Es pensar mal de algo, de alguien, de las cosas, ¿verdad? Esa es la malicia. Y eso fue lo que entró. Entonces, cuando yo como mucho, yo me desordeno. La carne se desordena. Por lo menos una persona que no puede controlar la masturbación, no puede controlar los deseos de masturbarse, no puede, porque es que te da una ansiedad. Y eso lo produce tanto comer produce ansiedad. Entonces tú vas y te masturbas, o entonces tú vas y pecas, fornicas, o te drogas, o te metes una borrachera, x. Hasta que no aprendas a comer, no vas a aprender a controlar. Entonces de repente nosotros en la iglesia hemos aprendido a ayunar, pero no ayunamos con un propósito real. No ayunamos como deberíamos ayunar. Por lo menos yo he aprendido a ayunar ahora. Mis ayunos son diferentes y he podido ver cómo se golpea la carne. Y me han bajado muchísimo lo que yo sentía, los deseos que sentía antes, eso se ha cambiado muchísimo. O sea, yo voy a hablar por mí, no puedo hablar de los demás, porque tal vez los deseos suyos sean más fuertes que los míos o sean más débiles que los míos. Pero los deseos míos eran terribles. Y me dolía la cabeza y me ponía muy mal. Y a punta de controlar lo que como, no dejar de comer. Controlar lo que como. Por lo menos yo en este momento ya no como cerdo. Una de las cosas que tiene el mundo como está es comer cerdo. Y la gente, ay, que ya se van a meter con el chanchito. Es que el chanchito no se debe comer, porque la carne de cerdo te pone en los niveles más bajos y te pega lo más apegado a la tierra. Te pone la carne de cerdo. Los mariscos son animales que nosotros no deberíamos comer. O sea, por alguna razón el Eterno en su palabra estableció que nosotros no debíamos comer esos animales.
no los debes comer. ¿Por qué? Porque esos animales hacen que los deseos de nosotros se alboroten. O sea, los deseos de la carne se ponen peor cuando tú comes esa serie de cosas. Eso entra, o sea, ellos te despiertan la ansiedad. Para entendernos mejor. Esos animales, cuando nosotros comemos esos tipos de animales, te despiertan la ansiedad en el cuerpo. Y terminamos en drogas, terminamos en alcohol, terminamos en todo eso. O sea, no te estoy diciendo que estos animales producen eso, no me malinterpretes. Te estoy diciendo que ellos ayudan. Cuando yo dejo de comer estas cosas, cuando yo empiezo a comer en cantidades más pequeñas, cuando yo empiezo a racionalizar lo que como, los deseos se van apagando. ¿Por qué? Porque la ansiedad se te va quitando y empiezas a tener dominio propio sobre tu cuerpo. Y acuérdate que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hasta que yo no tomo control de mi cuerpo, hasta que yo no soy consciente de mí, nada va a cambiar. Entonces, el camino estrecho, ¿cuál es? Ser consciente de lo que hago, despertarme. O sea, en este momento, si nosotros nos damos cuenta, la humanidad entera está en un letargo, casi todos estamos en un letargo. Y los que hemos llegado de pronto al eterno, los que hemos conocido raíces hebreas, hemos visto que algo cambió, hay un despertar, es diferente. Nosotros lo que estamos estudiando es muy diferente a lo que nosotros vimos en la iglesia. ¿Es la misma palabra? Sí. ¿Es el mismo estudio? No, es otra cosa. O sea, nosotros hemos aprendido a ser conscientes de lo que nosotros hacemos y que todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Entonces, cuando yo tomo el dominio de lo que yo hago, cuando yo soy consciente de lo que yo hago y consciente de mis consecuencias, mi vida va a cambiar totalmente. Cambia mi vida en mi casa, cambia en mi trabajo, cambia por donde sea que yo vaya, todo va a cambiar. Entonces, ¿quién tiene que tomar esa decisión? Esa decisión la tomo yo. Yo no puedo culpar al pastor porque yo no camino, ni a mi líder. Nosotros vivimos culpando a los demás por lo que nos pasa a nosotros. Yo no puedo culpar a los demás. No puedo. Hay cosas que sí, vamos a decir, afectaron nuestra vida. Por ejemplo, los abusos de la niñez. Fuimos abusados, fuimos maltratados más de lo que debíamos ser maltratados en nuestra niñez, y eso produjo heridas en nuestra alma de tal manera que hicieron estragos en nuestro carácter, hicieron estragos en nuestro caminar. Pero llega un momento que yo también tengo que tomar el dominio y el control de esas cosas. O sea, ¿qué voy a hacer con eso? Ok, yo fui abusada cuando yo era niña. ¿Lo puedo resolver? No lo puedo resolver porque eso fue cuando yo era niño. En este momento no lo puedo resolver. Pero yo sí puedo tomar la decisión de permitir al Eterno la sanidad. Entonces voy al Eterno para que el Eterno me sane. Y entonces mi vida empieza a cambiar. Que lo que hizo el abandono de mi papá o el trato de mi mamá, las cosas que pasaron con mi familia, o sea, esas cosas que te pasaron en la niñez hasta cierta parte, esas no las podemos cambiar. Pero hay otras que ya son culpa mía. Porque es que yo conozco mucha gente que ha tenido unas vidas terribles y todo lo demás, pero nunca se han ido de su casa, nunca tomaron unas decisiones malas. O sea, no sé si es que ellos fueron más maduros que uno o dónde funciona el asunto de estos niños o estos adolescentes o estas personas que también han tenido unas vidas terribles, pero eso no terminaron ni siendo drogadictos, ni terminaron en el alcohol, fueron personas que tomaron desde temprano conciencia de su vida. No sé, el Eterno los agarró más temprano, qué habrá pasado, pero son personas que tomaron conciencia de su vida, decidieron que no se iban a perder. Punto. Y decidieron perdonar. Y entonces son personas altruistas que tú los ves que se catapultaron y ahora están bien. Uno de esos es esta niña, una morena, no me acuerdo, la que está en Estados Unidos, que ella hay una morena que ella hace entrevistas. Ay, ahorita no me acuerdo. Ella fue abusada de niña, pero esa mujer decidió pasar por encima del abuso. Ella creo que le cosían la ropa con sacos de papa, algo así escuché. Y ella ahora es una tremenda periodista y es una de las mujeres más millonarias del mundo, porque ella tomó lo que a ella le pasó y lo canalizó, ella misma lo canalizó, y ella decidió que ella no se iba a quedar en ese dolor. Hay unas cuantas personas así que son muy fuertes y hacen ese tipo de cosas que de repente nosotros nos quedamos ahí, es que como a mí me abusaron y 100 años y como a mí me abusaron. O sea, no decidimos avanzar en nuestra vida, no decidimos catapultar el dolor y avanzar
sino que nos quedamos allí, o porque estábamos dormidos, o realmente no sé qué fue lo que nos pasó, y nos quedamos allí, y nos quedamos con el dolor, y o fue que ya el carácter se dañó tanto, no pudimos tomar decisiones, nuestro entendimiento fue entenebrecido de tal manera que no fuimos capaces de salir de allí. Pero hemos encontrado al Eterno, y si nosotros hemos encontrado al Eterno es porque tenemos una oportunidad de salir, una oportunidad de avanzar. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que tomes conciencia de tu vida, a que tomemos conciencia de las cosas que nos han pasado, a que nos vamos a detener. O sea, yo me voy a detener hoy, yo voy a mirar cómo está mi vida, yo voy a mirar qué es lo que yo estoy haciendo, y yo lo voy a corregir porque yo decido cambiar. Yo no quiero seguir en esta condición. No quiero seguir con este mal carácter, no quiero seguir maltratando a mis hijas, no quiero seguir fracasando en matrimonio. Yo tengo 2 matrimonios más fracasados. Yo decidí que yo no quiero seguir fracasando. No quiero seguir fracasando. En este momento yo tomé la decisión de que yo no voy a tener más pareja. Es mi decisión. Si de pronto el Eterno dice, pone algo, bueno, no sé cómo será. Pero mi decisión es que no lo voy a hacer. Porque no quiero fracasar más. O sea, no quiero, si es una cosa que va a ser, es una cosa que va a perdurar. Y si eso no va a perdurar, no quiero. Nada más por quitarme una calentura o nada más por mostrar que tengo un esposo, no, así no. O sea, una cosa que sea chévere, que sea bien bonita, que sea para crecer, que sea bonito. Si no es para eso, no más por darle placer al cuerpo, no. Entonces, llega un momento en que tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres, qué es lo que vas a hacer con tu vida, para dónde tú vas, cuál es la decisión que vas a tomar. O sea, yo voy a seguir siendo una persona engañadora, yo voy a seguir siendo una persona mentirosa, yo voy a seguir siendo una drogadicta, yo voy a seguir siendo alcohólico, no puedo tomar control de esto. ¿Quieres dejar las drogas? ¿Quieres dejar el alcohol? Deja de comer. Cambia la forma, no dejar de comer como tal, o sea, no voy a dejar de comer, sino cambia lo que comes. Cambia lo que comes y vas a poder dejar la droga, y obviamente buscar del Eterno en la intimidad de tu cuarto, porque usted puede ir a una iglesia, como le digo, y no tener intimidad con Dios. Ir a una iglesia no le garantiza que usted tiene una relación personal con el Eterno. La relación personal con el Eterno es muy, muy, muy importante. No importa dónde te encuentres, no importa si estás en el fin del mundo, que si el Eterno está ahí, usted se mete en su cuarto, usted adora, usted ora, ahí está Dios contigo y usted está bien. Punto de la discusión. Entonces, Juan 8:32 nos dice, para terminar, ya vamos a cerrar esto. Juan 8:32, si usted tiene alguna pregunta me la puede hacer. Si quiere aportar algo también me lo puede hacer. 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuál verdad? Nosotros decimos sí. Eso estamos claros que la verdad es Yeshua, y que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Perfecto, yo conozco a Yeshua. Usted puede conocer a Yeshua todo lo que usted quiera que usted diga conocer, pero si usted no conoce su propia verdad, usted no va a ser libre nunca. ¿Cuál es mi propia verdad? Mi verdad es que tengo un problema de adicción. ¿Cuál es mi problema de adicción? Soy adicta a la comida y no puedo dejar de comer. Tengo un problema. Entonces yo estoy conociendo mi verdad. Esa es mi verdad. Mi verdad es que tengo un problema de adicción, que soy adicta a la comida, que no puedo dejar de comer. Tengo que hacer algo. Tengo que buscar la manera, tengo que empiezo con oración, empiezo con ayuno, y para ir controlando lo que como. Si cuando un drogadicto deja las drogas, cuando se da cuenta que tiene un problema. Cuando un drogadicto no deja las drogas. Yo lo he escuchado porque conozco mucha gente que ha pasado por esa situación y te dice, no, pero es que yo la puedo controlar, yo cuando la quiera dejar la dejo. Entonces déjala ya. No la puedes dejar. Porque no has reconocido que tienes un problema con las drogas, eres adicto. Hasta que no reconozca que tienes un problema con las drogas, no las vas a dejar. Hasta que no reconozca que tienes un problema con el alcohol, no lo vas a dejar. Hasta que no reconozca que tienes un problema de que eres mujeriego, tienes una rayita de homosexual, no la vas a dejar. Porque un hombre se vuelve tan mujeriego, porque quiere ocultar su homosexualidad. Mejor reconoce que eres homosexual, que tienes un poquito de mariquita por ahí, y reconócelo y corrígelo.
Mientras no lo reconozca, no lo vas a corregir. Nunca vas a dejar de ser mujeriego. Así usted se vaya y se meta a la iglesia y se forre y ahora sea ministro. Y siendo ministro, se va a comer a las otras hermanas. Siendo ministro, se va a comer a la de la alabanza, se va a comer a la de la adoración, se va a comer a la líder de allá, a todas las líderes de la iglesia se las va a comer. Porque va a seguir siendo mujeriego, pero dentro de la iglesia. Ahora con un vestidito hasta aquí arriba, con el cuello, o si es sacerdote, o lo que usted quiera hacer. Hasta que no reconozcas tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La mía. ¿Cuál es mi verdad? Yo no puedo estar por la calle reconociéndole, ay, es que la hermana Petra, ella es... La hermana Petra es chismosa, mana. No le cuentes nada a la hermana Petra porque ella es chismosa. Y no te estás dando cuenta que la chismosa eres tú. Hasta que no reconozcas que tú tienes un problema con el chisme, que tú hablas de la otra gente, que tú cuentas lo que la gente te dice, entonces no vas a mejorar ese problema. O sea, la verdad mía. Mi verdad, yo tengo que entrar en conciencia de mi problema, de que soy chismoso, de que soy cizañero, de que yo me meto en donde no me importa, de que soy una mala suegra, de que soy una mala cuñada, de que soy una mala madre, de que me meto en la vida de mis hijas, de que estoy armando pleito donde quiera que llego, de que, en fin, hasta que yo no me doy cuenta de mis problemas, de mi verdad, no voy a poder corregir. Y mientras yo no me corrija, no hay arrepentimiento. Mientras no hay arrepentimiento y no haya corrección, estoy caminando por la puerta ancha. Estoy en el mundo de la perdición. Así no beba, así no fume, así no consuma droga, pero que tenga todo este pocotón de cosas. Estoy caminando por la puerta ancha. ¿Cuál es el camino angosto? El camino que me lleva a corregirme. Es el camino interno mío. Ese es el camino angosto. Y ese es el camino que todos nosotros debemos caminar. ¿Y a dónde me lleva el camino angosto? Dice la palabra del Eterno que el camino angosto me lleva a la vida y que pocos son los que la hallan. La puerta angosta. Pocos son los que hallan ese caminar. Es difícil, muy difícil. Y no tiene nada que ver con las otras personas. Tiene mucho que ver conmigo mismo. Y nadie me puede ayudar, solamente el Eterno. El Eterno es el que nos lleva a tomar conciencia, el Eterno es el que nos ayuda, el Eterno es el que nos guía, porque ahí es donde entra el Ruach HaKadosh, ahí es donde entra el Espíritu Divino, el que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Él nos guía, pero el problema es que nosotros mantenemos al Espíritu Santo contrictado, lo mantenemos contrictado porque nos embutimos ese pocotón de comida, y cuando tú te comes ese pocotón de comida, ¿qué hace ese pocotón de comida? Eso termina... Bien, se te sube el colesterol, se te da diabetes, todo eso te daña la sangre. ¿Qué hace la comida? Te daña el alma. Ese pocotón de comida, los daños en la sangre, porque el alma está en la sangre. El alma es sanguínea, es líquida y va por la sangre, se mueve en tu sangre. Entonces cuando nosotros le hartamos ese glutier y nosotros nos hartamos, claro que tu alma no tiene dominio propio. Tu espíritu, por más de que quiera salir de los huesos, no puede traspasar un alma que está viciada, que está desordenada, que está desbocada. Por más de que lo intente, no vas a poder. Por mucho que quieras ser espiritual, no vamos a poder, porque esa cantidad de comida que nos hartamos no nos deja avanzar, no nos deja caminar, no nos deja ser espirituales. Entonces, el camino estrecho es el camino de la corrección, esa que me hago a mí misma, cuando dejo de mirar a los demás y empiezo a mirar lo que yo tengo. Entonces, si yo tengo tristeza, debo buscar el punto. Si como mucho, debo buscar cuál es mi punto. Si consumo droga, tengo que buscarlo. Entonces, hasta que yo no encuentre esto, el punto, no habré encontrado mi verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, heme aquí para contestarle. Oremos un ratito. Padre, en el nombre de Yeshua, en esta hora, mi Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias porque tú siempre estás para instruirnos, para bendecirnos, para llenarnos de tu infinito amor y de tu misericordia. Clamo a ti por cada persona, que los que estuvieron viendo y los que van a ver este video más adelante, Señor, para que seas tú obrando en su corazón, para que seas tú bendiciéndolos grandemente. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Les mando un abrazo bien grande. Que el Eterno me los bendiga. Muchísimo. Shalom, shalom. Que haya muchísima paz en su casa en esta semana. Dios los guarde.